tienes que cumplir como mujer, como madre, como trabajadora, como esposa. ¿Y dónde está esa persona? ¿Dónde quedas tú? Nosotros no llevamos una mochila, llevamos una maleta. Es que la mochila nos quedamos cortas, es una maleta porque súmale la burocracia, súmale la sociedad en la que estamos, la lucha, esta lucha. Fueron 9 meses de saber que mi hija tiene un problema y todo el mundo dice, qué bonita, si está preciosa, si no tiene nada. Y yo, que no, que sí, que tiene algo. Y trátame por loca. Y cuando esa señora me dice, mami, ¿te puedo decir una cosa? Y yo, sí, y me dice, mira, no te enfades, no te lo tomes más. Y dice, pero tu hija tiene un problema. Y yo, buscábamos familias con niños con discapacidad. Es que parecíamos locos, pero es que decíamos, ¿a quién acudimos? Y hay que repartir el pastel para todos, porque estas personas con las que nos reunimos, la atención temprana, yo lo veo como un pastel. Es importante recalcar que todo el esfuerzo, toda la lucha, todas las noches sin dormir, es en pro de los que vienen detrás, los niños que ahora mismo muchos de ellos ni siquiera están diagnosticados o están en esas listas de espera. Y nuestra realidad hoy aquí en Almería es que la media son 245 días de lista de espera. No me para de repetir, mi hijo no es un juguete roto, no es algo que tienes que arreglar, es una persona, son niños felices, con pleno de derechos, y que hay una ley que les respalda, que es lo único que nosotros estamos exigiendo. Bienvenido y bienvenida al podcast de Educación Cone. Esto no es normal, un podcast que va a dar muchísimo que hablar. Te voy a hablar desde el dolor como docente, porque creo que estas circunstancias y esta situación que están viviendo tantas familias y tantas personas, niños, en Andalucía y concretamente en Almería, creo que es muy importante que se ponga. Tengo la suerte de poder sentarme con Leila y hablar de una situación que se le ha dado a otras muchas familias y que es imprescindible mostrar, que es la reducción de horas en el CAI, que es el Centro de Atención Infantil Temprana, aquí en Almería, pero que está sucediendo en toda Andalucía. Y primero vamos a contextualizar un poco cómo sucede esto. Vamos a hablar de lo que es el CAI y qué aporta a los niños y niñas, y concretamente cuál es la historia, el choque de realidad, la lucha de ti, Leila, y evidentemente de tu niña. Y para empezar me gustaría que me hablase un poco, me contextualizase o me contestase a una pregunta muy sencilla, que ¿quién es tu niña? Nora. Sí, ¿quién es Nora? Pues Nora es una niña de 5 años, ella tiene una enfermedad rara y debido a esa enfermedad rara pues tiene la parálisis cerebral, tiene también afectación visual y al ser una enfermedad rara, conforme va creciendo pues nos iremos dando cuenta de las necesidades que tiene. A día de hoy no habla, responder pues le cuesta un poco responder, por eso está en atención temprana y sobre todo está dando terapia ocupacional, que es súper importante. Y añadir que la salvación de Nora es las terapias, o sea, el tratamiento que Nora necesita hasta que digamos está bien, está estable, son terapias todos Claro. los días. Porque tú buscas esa estabilidad desde el minuto uno que empiezas a dudar de que tu niña puede tener necesidades, ¿verdad? De que la llevas a la escuela, de que en diferentes contextos ves que no se desarrolla como el resto, ¿no? Claro, efectivamente ella no se mantenía de pie, no gatea, bueno, no gatea, a día de hoy no gatea, pero tampoco respondía, se dispersaba, no mantenía el tronco, a veces no escuchaba y yo decía, pero la niña tiene un problema de audición. Eso eran tantas cosas, el tema visual, es como que tiene tantas cosas y no sabes por dónde empezar. Y hasta que las terapeutas de manera individual van trabajando con ella, enfocándose por ejemplo, la logopeda. Mira, pues voy a enfocar el tema del habla. Ve que no va con el habla. Ve que hay un problema a la hora que deja la boca abierta. No, vamos a trabajar un poco el sellado. Vamos a trabajar el masticado, que aprenda a masticar, porque algo que le cuesta a Nora es el tema del masticado. Ella enguñe. Entonces es Claro, un es muy problema. peligroso. Sí. Y claro, y el fisio, venga, vamos a ayudarnos el tema de los pies, la columna, el tronco. Al fin y al cabo, cada uno se va enfocando en la necesidad, porque como tiene tantas necesidades, se van enfocando en la prioridad del problema, ¿no? Pues el fisio, venga, el tema del tronco, el tema de los pies. Claro. La columna, porque ya está teniendo una desviación de columna.
la psicóloga, pues venga, Nora, vamos a trabajar un poco el comunicado, venga, un poco el contacto visual. Y la terapeuta ocupacional para mí ha sido un antes y un después. El hecho de que se deje peinar no se dejaba. El cepillado de dientes no se dejaba. Y con la terapeuta, a base de insistir, porque claro, tiene que ser continua, no sirve una Claro, vez y ya está, no es un trabajo continuo. Que luego en casa lo sigues. Pero necesitas que un profesional empiece. No sí, puedes sí, sí, empezarlo tú como madre o padre sin esos conocimientos. Entonces, claro. con esa ayuda, pues Y ahí está el momento en el que la maestra de educación infantil descubre, o bueno, no te descubre, directamente te comunica que algo hay claro, en Nora. la guardería para mí fue mi salvación porque fue la persona que me pudo reconocer que efectivamente que no estaba loca, que mi hija tenía un problema y fue la que me guió. Mira, tienes que ir al pediatra y que el pediatra te derive al especialista que vea el conveniente. O sea, que si no llega a entrar mi hija a la guardería, por eso muchas madres que no llevan a su hija a guardería es súper importante porque es el primer contacto que tienen con otros niños Claro, y a veces las comparaciones no son buenas. Por eso me pasó a mí, que yo comparaba a mis dos hijas y claro, como dice la frase, es que cada niño es un mundo. claro. Joder, que sí que era cada mundo. Nora estaba en otro mundo, pero lejísimo. Y hasta que no entró en la guardería, no me pudo reconocer esa necesidad que yo quería escuchar. Sí, no estás loca, tu hija tiene un problema. ¿Y qué hiciste en ese momento? Pues tienes que ir al pediatra para que te pueda derivar al especialista, que en este caso era neurología. Y bueno, el neurólogo pues estuvo valorando y bueno, ahí hacerte unas pruebas genéticas, porque efectivamente había un problema en el desarrollo. ¿Qué pasa? Que es otra lucha. Que es que Claro, ha sido una lucha, pero es una tras otra, porque ahí nos dan retraso psicomotor. ¿Qué pasa? Que con ese retraso psicomotor no indaga qué pasa realmente. Cuando ya se consigue y tenemos la respuesta de que efectivamente hay un problema genético, no quieren cambiarte a que el problema es genético, es retraso psicomotor. Con no quieren ese, cambiarte en el informe de evaluación claro, del centro efectivamente, educativo. el neurólogo pues se queda con ese informe, o sea, con ese dictamen, ¿no? Diagnóstico. Sí, diagnóstico. ¿Qué pasa? Que para la discapacidad, con retraso psicomotor, no te dan la discapacidad. Bueno, pasan los meses, te estoy hablando ya que la niña ya cumple el año, la niña sigue sin caminar, yo sigo luchando para que se le hagan más pruebas, los carricoches se nos van quedando chicos y no sabemos qué hacer, nos vemos perdidos, no Claro. sabemos por dónde empezar. Y claro, como veníamos del COVID, que era totalmente contacto cero, era cada uno en su casa, entonces ¿a quién acudes? Es que no había ese círculo de decir, Sí. conozco a tal persona o puedo ver una persona, o sea, que era... Pero para explicarlo un poco, el hecho de que los carricoches se te queden chicos es porque tu niña sigue necesitando ir en carricoche y no hay un carricoche más grande ya, Claro, o ¿no? sea, Para una edad más lo que es superior. comercial, no hay un carricoche adaptado, Claro, porque ya entramos que necesita ella una silla adaptada. ¿Qué pasa? Que hasta que no va a empezar el colegio, la niña se cae del carricoche porque aparte que no tiene una postura correcta, ya no se cierra, los cierres ya que están pequeños, porque ya crece, o sea, no, ya con 3 años, pues los carricoches no tienen la fuerza sí, que sí, sí, requiere el peso y la altura de ella. claro, Y ahí fue cuando ya empezamos a observar. Buscábamos familias con niños con discapacidad. Es que parecíamos locos, pero es que decíamos, ya, ¿a quién acudimos? Y nada, pues abordamos familia. Oye, perdona, mira, es que mi hija también tiene discapacidad. ¿Y tú cómo has conseguido este carro? Y me decía, pues, hombre, pues las médicas rehabilitadoras, que no han derivado a médicas rehabilitadoras. Y nosotros decimos, ¿pero eso cómo se consigue? Y dice, pues claro, el pediatra. O sea, es como lo que la propia seguridad social se tiene que claro. encargar de derivarte a esos especialistas, lo tienes que buscar tú. Es Buscar. ese miedo que cuentan muchas familias y que muchas veces exponen, que es ahora, en el momento en el que te llega la noticia, en el que tú ya tienes el diagnóstico y te sientes como casi tranquilo, seguro, más feliz, más afianzado en lo que está pasando, crees que vas a tener un camino ya diseñado para andarlo y no está ese camino. Y es increíble que con la cantidad de niños con necesidades que hay, no se diseñe un camino mucho más sencillo, porque el simple hecho, en este tiempo hablando con un montón de familias, el simple hecho de pedir
la discapacidad es un mundo, como estás diciendo, o sea, que por De un hecho, diagnóstico te digan, no, no puedes tener la discapacidad, porque es que tiene retraso en el desarrollo. de hecho a nosotros nos la negaron, directamente la discapacidad nos la negaron, sin valorarla. Y ahí fue otra lucha, buscando otras mami, poniéndome en contacto con otras mami. Conseguí que por fin pusieran que la niña realmente lo que tiene una enfermedad rara, porque es genética, tiene una enfermedad rara, y ahí era paso a paso. Y ahora, después de 2 años, hemos conseguido que por fin nos dé la discapacidad de movilidad, porque no nos querían dar discapacidad de movilidad. Increíble, vamos. Es que, por eso digo que es una lucha y no puedes rendirte. Es como, venga, mañana no pensamos en qué comer, mañana qué tenemos, qué papel hay que presentar, Claro. qué documentos se nos acaban, porque los plazos no es que te den mucho Y en el margen. momento que tú empiezas a notar las necesidades de tu hija y a ver que pues, lo que estás contando, que el carro no es posible adaptarlo, que necesitas buscar otros recursos materiales y también personales, em, ¿en qué momento aparece el CAI? Ahí, Pues el CAI, hasta que no nos llaman para valoración, porque eso también tiene un procedimiento, te mandan, te llaman para hacer la valoración, para asignarte a un CAI, que también tarda. Y hasta que ese CAI no se queda una plaza libre, no llega al CAI. ¿y cuánto tarda más o menos el CAI? Pues que dependiendo, porque cada CAI, pues sus listas. A nosotros nos tardó bastante. El neurólogo la vio a Nora en septiembre, hasta abril del otro año no pudieron hacer la valoración y hasta septiembre así, más o menos, no pudieron llamarnos del CAI para empezar las sesiones. Cuando empezamos en el CAI, en el primer CAI, pues partimos de cero, entonces ellas son, o sea, nosotros somos esponjas, queremos absorber toda la información que nos guíe, que nos explique, pero ¿qué pasa? Que como todavía ahí no teníamos el diagnóstico de enfermedad rara, pues ellas también estaban como yo, perdían, me decían, es que aquí hay algo más, es que Pero ¿y qué terapia empiezan con ella? empiezan psicología, bueno, las que cubre la seguridad social, psicología, fisioterapia, sobre todo fisioterapia, y logopeda. ¿Qué pasa? Que ellos me decían, la niña le vendrá muy bien terapia ocupacional. Y claro, yo te estoy hablando que no sabía nada, y para mí, y no sé, y que además que es la primera vez que yo escuchaba terapia ocupacional. Y eso ya me lo comentaron pues meses más tarde, porque veían que la niña tenía un problema con el tema de estimulación, se dispersaba, intentaban trabajar con ella y como que se iba a otro mundo, ¿no? Para que tú me Sí, sí, entiendas. sí, sí. Me decía, es que desconecta, es que de repente estamos trabajando con ella y desconecta. Y luego retoma, y luego pero se desconecta y dice, tienes que mirar qué le pasa, intenta buscar qué le pasa. ¿Qué, qué pasa? Que yo sigo trabajando, entonces es complicado que esté 100% buscando médicos, especialistas, entonces como, vale, ¿qué hay que hacer? Luego, claro, te ponen a preguntar, hay precios. Claro, Entonces dices, tú es que tengo que trabajar porque me viene algo muy claro. grande y con un desconocimiento de que necesitamos tener sí o sí un dinero para poder gastarlo, porque si quieres un médico privado, la consulta te cuesta 120 euros, pues ya son 120 Es una euros. barbaridad. Entonces, a eso súmale que conforme va pasando el tiempo me van diciendo las mami, pero así se ríen, que está más que con atención temprana. Digo, sí, dice, sí, con eso no va a conseguir nada. Como no des sesiones de pago, tu hija no avanza. Madre mía. Y efectivamente, fue así. Hasta que mi hija no empezó a dar sesiones de manera privada, yo no he visto una evolución en ella. Lo he podido ver y la han podido ver hasta las terapeutas, porque más es mejor, más sesiones es mejor, es Mm, fundamental, es súper Es importante. evidente. O sea, es que sería absurdo decir lo contrario, y sé que alguien ha dicho lo contrario, pero es totalmente Efectivamente. absurdo decirlo. Y antes que profundizar un poco en esa frase, me parece imprescindible transmitir a las personas que escuchan el podcast y que se interesan por la atención temprana y por los niños con necesidades, que esto le puede pasar a cualquier persona y a cualquier familia. Que con lo que estás diciendo me parece tan importante hacer referencia a eso, porque le puede llegar a una persona que tenga todos los recursos del mundo y que pueda poner a una persona 24 horas, que yo he vivido y sé lo que es eso, poner 24 horas a un cuidador y darle una planta de su casa a ese niño para que haga lo que quiera. Y también he visto familias que no tienen ningún tipo de recursos, ni ningún tipo de recursos económicos sobre todo, que tienen que afrontar también esto. Y es durísimo,
porque esto lo debe de cubrir sí o sí la salud pública. Punto. Da igual, no hay que darle más vueltas, no hay que pensar que si es que menos es más o que si a veces no se necesita tanto. No, es lo que necesite, sí o sí esa persona se le debe de cubrir porque estamos hablando de algo que no tiene nada que ver con una mejoría en yo quiero ser futbolista y mi hijo pues tiene que entrenar más tiempo, entonces pues venga, vamos a darle más entrenamiento. No, estamos hablando de un progreso, de una autonomía, de un desarrollo básico y vital que en sí viene recogido, que en las leyes educativas ya viene recogido y por tanto no hay que discutirlo, hay que ponerlo a disposición, punto. Entonces, volviendo a la frase que has dicho de que más es más, me gustaría que profundicemos ahí porque hay alguien que hizo referencia a que hizo esa frase, expresó esa frase y quiero que me hables desde el dolor de como madre que siente y escucha esa frase lo que en ese momento tú piensas y se te pasa por la cabeza. Pues sí, mira, no estuve en una reunión con personas que son las que gestionan la atención temprana y en esa reunión pues reivindicamos que le devuelvan, o sea, es que no decíamos cumplir esa promesa electoral, que se nos prometió una cosa, no, es que decíamos, por favor, devolverles las sesiones que tenían porque son necesarias, porque el neurólogo lo que te dice, mami, seguís con el tratamiento. La enfermedad es rara. Yo no te puedo decir qué va a ser de tu hija el día de mañana. La que me puede decir y explicar va a ser tú. Pero lo único que te puedo decir es que tu hija necesita este tratamiento, estas sesiones. El psiquiatra, lo mismo. El psiquiatra nos ha dicho que seguís con las sesiones, seguís con las terapias. No podéis parar. Continuamente trabajar con ella. Entonces, claro, cuando dicen continuamente trabajar con ella, pues mucha gente, yo creo que las personas estas con las que nos reunimos malinterpreta el trabajar con ella, queriendo que nosotros como padres asumamos algo que no estamos preparados, no somos profesionales. Entonces ellos lo que dicen es que ¿por qué queréis más sesiones? Más no es mejor, más no es mejor, de una forma tan agresiva que como madre te sientes mal porque no tienen idea de qué significan las terapias, para qué y quién las necesita. Porque cuando es un tratamiento médico, es un tratamiento médico, te guste o no te guste, no Claro. puedes parar, no me puedes recortar, porque es una necesidad vital, no puedes. Y como esa frase, otras frases tan desgarradoras, como que nosotros no como padres, en vez de implicarnos, queremos que nos lo arreglen nuestros hijos en atención temprana, como si fuese un objeto. Es lo que lo que estábamos hablando antes de empezar el podcast, un poco eh, lo de la frase tan visual de si yo necesito insulina todos los días, no me va a dar la mitad de la insulina, porque es que la necesita otra persona, te voy a quitar a ti la mitad y se la doy a otra persona que tenga la otra mitad, y entonces, bueno, lo mismo vas tirando con eso. No, yo necesito esto para desarrollarme, para estar bien, para ser independiente o tener la capacidad para moverme, tragar. Es que es algo tan básico como poder mover mis manos y mis piernas, y si yo necesito esas terapias para eso y para poder hacer todo ese tipo de cosas, nadie en absoluto puede negármelo. Y yo creo que ahí está la esencia de este podcast, que es un poco hablar de cuando este CAI, de aquí de Almería concretamente, ¿no? Porque ahora estamos centrándonos aquí, pero esto pasa en un montón de sitios más. eh, este CAI corta y de repente no podéis explicarlo vosotros mejor qué Bueno, pasa pues cuando. que es que todo viene a raíz de en enero nos llega un mensaje por WhatsApp a todas las familias, o sea, a todos los CAI, estamos hablando de que son muchos CAI, pues a todos, diciendo que nos tienen que reducir las sesiones, cosa que ellos le llaman optimización. Pero bueno, no vamos a entrar en el nombre. Y cuando nos viene esa noticia, pues nos sorprendemos diciendo, ¿pero por qué? Y claro, nos llegan las palabras que hay una lista de espera y hay que repartir el pastel para todos, porque estas personas con las que nos reunimos, Dios, la atención temprana, yo lo veo como un pastel, como un privilegio. madre mía. Y le exigen que no quiten sesiones porque hay que liberar esa lista de espera. A ellos lo que les importa ahora mismo es liberar la lista de espera. Les da igual eso, porque al fin y al cabo, esos niños, los pobres, no tienen culpa. Son números, al final para ellos son números. No llegan a sentirlo. Es muy evidente cuando hay una
política, un político que tiene a su niño con necesidades, que ya por suerte hay gente en el poder con estas características, con estas circunstancias, y luchan de verdad con una sensación, con un dolor Sí, que es muy importante que se luche con ese dolor y con esa conciencia de lo que es el problema en sí, porque quien no lo vive o quien no se involucra, porque es mucho más fácil no involucrarse, pero cuando te involucras y escuchas a la familia, yo en el día a día cuando me siento a escuchar, claro que lo paso mal y que lo sufro y por eso sigo haciendo esto, porque creo que es súper necesario que se escuche y que otras personas lo sientan, igual que lo sentís vosotros. Y me parece increíble que una persona con tanto poder para poder repartir el pastel, como ha dicho, no lo haga. Y os llega el mensaje de WhatsApp, recibí eso de que hay que repartir el pastel y la ejecución del cambio se lleva a cabo rápido. pues nos avisan que en febrero esas sesiones se reducen sí o sí, o sea, nos avisan con tan poco tiempo que intentamos eso lucharlo y la única forma de lucharlo era unirnos a la familia. Entonces ahí empezamos, creamos el grupo, creamos la plataforma afectada por la atención temprana y empezaron a sumarse muchas familias, pues intentando eso, apoyarnos y encontrar un sentido, de decir, pero ¿qué está pasando? ¿Pero por qué? No entendíamos el por qué. El por qué Claro, no se estaba mirando los diagnósticos. ¿Qué pasa? Que luego vino la otra información, que es que estaban preguntando quién tenía dependencia, quién tiene modalidad C, o sea, modalidad C, sí, los sí, sí. alumnos que están en el aula específica o el aula TEA, quién cobra alguna prestación por discapacidad, Vale, quién cobra la beca, o sea, de manera discriminatoria, cosa que no, legalmente eso no debe ser así. claro, Tienen ese derecho y da igual si hay esos recursos, ¿no? Y luego que esos recursos, que para ellos se piensan que son suficientes, no son suficientes, porque necesitan tanta atención que nos quedamos cortos con esas prestaciones o con esa ayuda que no todo el mundo tiene. claro. Hay un aspecto que me parece interesantísimo que es el de madre o padre cuidador, que nace cuando se dan estas circunstancias, cuando un niño tiene necesidades. Y que al reducir horas, al quitaros terapia, y evidentemente no todas las familias se pueden permitir económicamente tener 20 terapias a la semana, pues mm, os dedicáis muchísimo tiempo al día a día de vuestros hijos y a cuidarlos. Prácticamente es cuidarlos, porque muchas veces he leído la frase yo no, yo quiero educar a mi hijo, no cuidarlo, en algunos momentos. Y creo que va un poco, de alguna forma, encaminado por ahí, ¿no? Tú a tu hijo en un contexto normal, pues lo educas, le enseñas, vas construyendo con él en el día a día, pues su personalidad, su forma de ser. Pero creo que ahora con una niña con necesidades, dedicas mucho tiempo a cuidarla, a estar para ella, no sé, creo que puedes expresarlo tú incluso mejor, así que dime. Pues esta noticia para mí que me desencadena en castigarme, como te castigan, o sea, tú ya de por sí ya estás mal, porque no soy madre de solamente una niña, tengo también otra niña. Es una niña que está también en una etapa de que se siente grande, pero también es chica y tienes que estar pendiente de ella. Luego eres esposa, eres trabajadora, también tienes que cumplir tu trabajo. Entonces, como tanta presión y cuando en vez de ayudarte la administración, bueno, digo administración porque se le dice administración, Sí, pero para mí son esos políticos que están al cargo, en vez de ayudarnos, echar una mano y ponerse en nuestros zapatos, no, lo que hacen es recortarte, asfixiarte, no te apoya. Entonces, para mí, esta noticia de que se reducían las sesiones, para mí fue devastador. Y por eso, en vez de rendirme y caerme al suelo, no, dije a luchar, no lo siento, no voy a consentir, porque estoy harta, estoy cansada, estoy agotada, porque claro, trabajamos todos los días, porque trabajamos con nuestros hijos, porque si te dicen, arte, ocupa de tu hijo o arte cargo de tu hijo como si no lo estuviese haciendo, claro que lo estoy haciendo, me olvido de mí, me olvido de mis necesidades, de mis sueños, de mi, no sé, de mi vida, de la vida social que realmente claro, la necesitamos. No podemos, ¿por qué? Porque tenemos que estar pendientes las 24/7.
porque hasta que no se duerme no nos podemos dormir, porque estamos preocupadas, estamos en alarma y en Claro, alerta, y muchas mamis como yo, que las pobres, que sus niños necesitan las máquinas de oxígeno, ya, dependen de llevarse la comida, o sea, es que esa preocupación necesitamos que nos liberen de esa angustia, no que nos la añadan, que es suficiente tenemos con lo que tenemos, no nos añadáis más, por favor. Eso es claro, lo que yo le diría a los políticos, que no nos añadan más sufrimiento del que tenemos, porque es un sufrimiento constante de ver el futuro que le espera. claro. Es un futuro Es de verdad. ansiedad de pensar en el Sí, futuro todo el sí, tiempo pensando, ¿y qué va a pasar ahora? Y cuando estás en terapia o cuando tienen ayuda o cuando se trabaja con ellos, lo que estás pensando es, bueno, esto le está ayudando para el futuro. Al final, con esta terapia mejorará para mañana poder ir a la playa. Mejorará para poder ir al centro comercial o ir a comprar yo con ellos y que estén más calmados. Da igual, es una ayuda y por tanto te libera de esa presión porque piensas que va a ayudarte al día de mañana estar mejor y que ella esté mejor, ¿no? claro, que nos ayuden a encontrar la autonomía para ello. O sea, el hecho de que mi hija, por ejemplo, pueda cerrar la boca porque la logopeda no trabaja con ella, él habla o el comunicador está enfocada en trabajar la musculatura bucofacial. Y a mí me dice la logopeda, ese es mi trabajo. Tú no puedes trocar ahí, mami, porque son músculos que le puede hacer una alguna Claro, contractura. Entonces, no pueden ellos intentar delegar el trabajo de unos profesionales que han estudiado una carrera, que se han preparado. Yo no puedo hacer lo que ellos hacen porque no estoy ni preparada ni estudié esa carrera claro. y no es mi función. Mi función no es esa. Sí, sí, sí. Hemos escuchado ahora la parte más emocional con Leila, una parte humana que nos llega a todos, que nos toca a todos, una historia personal de familia. Y ahora damos paso a Blanca, que tiene una historia personal también de fondo, pero que nos va a hablar un poquito más de datos, de realidad, de la lucha política, de la lucha educativa. Y, y bueno, pues es un placer tenerte aquí. Pues sí, muchas gracias, José, por darnos esta oportunidad. Como comentábamos, ¿no? Como te comentaba Leila, este movimiento, ¿no?, de unión de familias surge en torno a este programa este problema de la atención temprana, ¿no?, y esa plataforma y esa recogida de firmas. Pero es muy importante poner la nota en que las principales familias que están ahí, ¿no? Yo en mi caso, por ejemplo, soy madre de un niño autista, Edu, de 5 años y medio. A él, como sabes, la terapia acaba a los 6 años. A los 6 años de regalo de cumpleaños nos dicen se acabó Claro, la terapia. En el caso de Leila es una cosa muy, muy similar. Entonces es muy importante recalcar que todo el esfuerzo, toda la lucha, todas las noches sin dormir, es en pro de los que vienen detrás, los niños que ahora mismo muchos de ellos ni siquiera están diagnosticados o están en esas listas de espera. Y esa es nuestra mayor preocupación, que todo lo que se ha ido consiguiendo, nosotros nuestra expectativa era ampliar la edad de atención temprana. Hay muchos niños, Leila, es muy evidente el caso que te ha dado Leila, pero bueno, el caso del mío también puede ser así, que es imposible que se corten las terapias a los 6 años. claro. Es un drama y nosotros, la promesa es que se iba a trabajar en ampliar esas terapias y desgraciadamente nos vemos luchando por derechos más que derechos conseguidos. O sea, si hablas con madres de hace 20 años, ¿no?, que tenían atención temprana, te cuentan que las terapias no eran 12 ni 8, eran 20 o Dios, 24. Es que es muy significativo decir cómo podemos estar en 2025 en esta situación. Y todo el tiempo la familia, Leila creo que lo ponía muy de manifiesto, el esfuerzo que tiene nuestra vida a día y encima sumarle a eso una lucha permanente con la administración, con salud, con educación, para que no le resten derechos a nuestros hijos, para seguir avanzando, ¿no?, en esas terapias y en esa inclusión, es tremendamente agotador, es sí. muy, muy, muy Además que cansado. se va a emplear hasta los 8 años, ¿no? Bueno, el debate era ahí, incluso más, es decir, es que depende de los casos. Hay niños en los que tú el tratamiento no lo puedes parar de ninguna manera a los 6 años. Habrá otros niños, en atención temprana se está atendiendo a niños que a lo mejor tienen un retraso madurativo y a esa edad es posible que puedan salir del sistema sin ningún problema. Pero hay niños que tienen que tener las terapias más allá, es decir, Claro. no puede el día de su cumpleaños, hoy sí, mañana Sí, ya sí, sí. se Es para, una ¿no? barbaridad y además yo creo que tiene un poco que ver con que esto es casi a nivel, como hemos dicho, pues, a nivel salud, a nivel del día a día y lo hilan un poco o lo enlazan con
con la modalidad, los recursos que se le dan a nivel educativo, que realmente sí, debe de haber una coordinación como maestro de pedagogía terapéutica, te coordinas con el centro, con el CAI, para saber cómo es el desarrollo que se trabaja, pero es que no tiene, o sea, no tiene nada que ver, porque esas terapias son por la tarde, durante el día se trabaja, o en la mañana se trabaja con el niño en una línea similar, pero esto a nivel educativo, no a nivel de salud. Y aunque ambas deben de reivindicarse igual, no casi en mi sensación, ¿no? Es un poco, esto suple lo otro, ¿no? Ahora ya, si tu niño está en modalidad B o modalidad C, pues entonces es que tiene muchísima atención, porque tiene un PETI o tiene un PT en una aula específica. A mí esa es una de las cosas que más me sorprendió, que directamente desde salud nos reconocieran que el criterio no era un criterio clínico, no era un criterio de ver cómo estaban los niños, qué necesidades tenían, sino que cogieran, pues si había modalidad o dependencia, pues entonces automáticamente le reducían las sesiones. Yo estoy segura que si tú estudias, ¿no?, los casos de niños, hay niños en los que es menos dramático quitarle sesiones, si es que tenemos que optimizar por recursos, que ese es otro tema a abrir. Claro. Es decir, yo creo que se pueden buscar recursos para que no haya que recortar a los que ya estamos recibiendo atención, pero de verdaderamente recortar a esos niños que tenían 12 o 14 sesiones es lo más dramático, porque son los niños con más necesidades. Claro. Yo creo que ahí viene el caso. Tú entrevistaste también a otra madre, a María Ángeles, la madre Sí. de Nerea. En ese caso, que le den a elegir si quiere una logopeda para tratar la disfagia de su hija o la fisioterapia, si es que Hostia, a una quién quieres más, a barbaridad. mamá o a papá, o sea, Ya. no puedes prescindir de ninguna terapia, y que ese sea el criterio y que te lo reconozcan, porque al principio no teníamos muy claro en qué se basaban, pero cuando ya te dicen que son esos criterios, aunque tengan que estar muy integrados, la atención temprana, como nos dicen, es un todo, es la educación, es dependencia, la capacidad asistencial, pero en cada área se trabajan y tú no puedes suplir unas terapias de fisioterapia porque tenga un aula específica, ¿no? Sí, El sí, niño en sí, una sí. aula específica, ¿no? Además de que en una aula específica seguramente se puede dar una sesión de motricidad, pero no tiene absolutamente nada que ver con lo que puede hacer un fisioterapeuta con tu hijo. No. Entonces, me gustaría que me digas lo que vosotras habéis llegado a hablar o transmitir o comunicaros pues con los políticos con los que habéis reunido, los datos que hay aquí en Almería, porque eso también es muy interesante. Yo lo escucho en todos los centros educativos. Almería es una de las provincias con mayor necesidad, con mayor cantidad de niños con necesidades. Bueno, no sé si es con mayor necesidad, pero desde luego la problemática de las listas de espera sí creemos que, y esos recortes, ¿no?, para suplir las listas de espera, sí parece ser que Almería es una de las principales provincias, ¿no?, que lo está sufriendo. Actualmente la ley, ¿no?, de atención temprana te dice que los niños, desde que son valorados, ¿no?, como ha explicado Leila, hasta que empiezan a recibir la asistencia, ¿no?, en el CAI, tienen que pasar como máximo 90 días. De hecho, en enero de este año se firmó un acuerdo a nivel estatal dictado por Europa, que se tenía que reducir ese periodo a 45 días, y nuestra realidad hoy aquí en Almería es que la media son 245 días de lista de espera. Madre. Eso es la media, es decir, tenemos muchas familias que llevan 1 año y medio en lista de espera, incluso 2 años. Para que te hagas una idea, como comentaba antes Leila, la valoración, nosotros muchas veces la familia o no nos damos cuenta o no queremos darnos cuenta de la problemática, ¿no?, que puede haber ahí en torno a nuestros niños. Entonces, muchas veces esa valoración llega con 3, 4 años. Si tú con esa edad entras en una lista de espera de 1 año y medio, 2 años, prácticamente o va a recibir unos meses Sí. de atención o no va a recibir nada, ¿no? Entonces, esta es la realidad de muchas familias actualmente. Intentar suplir ese problema tan grande, que ahora mismo hay más de 500 niños en esa lista de espera, y dicen, es que tenemos un problema muy grande, no se ha podido cerrar la licitación, tenemos que optimizar recursos, tenemos que buscar la fórmula. Entonces, en vez de buscar otras fórmulas, que hay muchas, dentro de los centros hospitalarios, sabemos que en La Bola Azul, en Torre Cárdenas, hay aulas sensoriales cerradas, que se podría contratar personal y empezar a atender a nuestros hijos allí, en muchas de las terapias que necesitan estos niños, que deben ser terapias hospitalizadas, porque si
Si tú tienes que trabajar en logopedia, una disfagia, porque Ya. la niña se atraganta, un CAI no tiene los medios Claro. necesarios, necesita estar en un entorno hospitalario, por si Seguro, se, claro. claro, seguro, por si se atraganta que pueda buscar fórmulas, que era lo que proponíamos, ¿no? Llegas con un abanico de fórmulas y te dicen, no, la fórmula es recortar a los que ya estén recibiendo las sesiones, y además con un objetivo muy claro de enfrentarnos entre familias. En esa reunión Sí. se dirigieron a una familia que su hijo está en lista de espera y le preguntaron, ¿y a ti, tenéis que tener más empatía, las familias que estáis? Ahí le preguntaban a la familia, ¿a ti qué te parece que no quieran reducir las sesiones para que tu hijo entre? Y esa familia muy Vale. acertadamente les dijo, pues a mí me parece que esto es un parche, que mi hijo no puede recibir atención a costa de la reducción de terapias de otros niños que lo necesitan tanto o más que el mío, es decir, algo muy, muy básico y muy lógico. Entonces, ahí se sorprendieron mucho de que hubiera esa unión entre familias de todo tipo, las que estamos dentro, las que estamos fuera. Luego también se trasladaba esa sensación de querernos enfrentar con los profesionales de los CAI. Nosotros estamos profundamente agradecidos con estos profesionales que trabajan con nuestros hijos, que están haciendo maravillas sabiendo que están en un servicio absolutamente infrafinanciado, o sea, trabajando bajo coste, y aún así hay grandísimos profesionales en esa atención temprana. Ellos están luchando por mejorar esas condiciones, por dar un servicio de calidad a nuestros hijos, por tener unas condiciones dignas. Nosotros ahí estamos muy alineados también con ellos, porque al final, si esto sigue esta deriva, nos vamos a encontrar, y yo lo digo, las familias que ahora mismo estén en esa lista de espera o que a lo mejor todavía no sepan ni siquiera que van a entrar, se van a encontrar con un servicio muy deteriorado. Al final, cuando una persona no llega a fin de mes, Ya. una persona que tiene un máster, está súper formada, Ya. pues va a salir de ahí, y ahí solo van a quedar niños, pues seguramente jóvenes recién salidos de la universidad, que estén ahí un tiempo de paso y salten o a la educación, o sea, a la privada o a otros centros, ¿no? Entonces es muy importante eso, que mantenernos muy, muy unidos, las familias, junto con los profesionales, y luego lo que tú apuntabas, esa integración o esa con educación y con dependencia es muy significativa, ¿no? Y ahí también a los políticos reclamamos esa mesa intersectorial, ¿no? E interdisciplinar, donde se aborde todo, porque al final tú Claro. como experto sabes lo importante, ahora mismo lo estabas diciendo, que se trabaje coordinadamente para que te haga una idea. Si yo quiero que la logopeda, la psicóloga de mi hijo vaya a reunirse al cole con su equipo de orientación, tengo que quitarle 2 sesiones a mi hijo, ¿no? Para que se vaya a Una reunirse. barbaridad. Si mi hijo se pone enfermo, nuestro hijo se pone muchas veces más enfermo a lo mejor Sí. que la media, ese CAI no cobra esa sesión, ¿sabes? Es como si al pediatra le dices, como no has asistido, pues te voy a quitar del suelo. Como tienes 3 menos que no has ido, pues te lo voy a quitar del suelo. Y vosotros en ese momento lanzáis propuestas, porque al final lo que queréis es que haya soluciones y las estáis casi destripando, vosotros se las estáis dando directamente vosotros esas soluciones. Y en ese momento que os reunís con los políticos, como dices, confrontan también a la familia, ellos dicen ciertas frases que yo creo que es imprescindible que las escuchen, porque no son ellos, es el obispo, es el anterior consejero de educación, es no sé cuánto. Muchas personas que siguen haciendo esos comentarios porque no les ha tocado, porque no ha llegado su momento, y dicen algo que daña a la familia y que le hiere, y quiero que lo vuelvas a mencionar tú. Sí, bueno, lo que nos encontramos en esa reunión, ¿no? Cuando pues, nuestro interés iba buscando soluciones a corto plazo, porque como comentamos, nuestros hijos necesitan soluciones ahora. Ellos nos dicen que hay un incremento presupuestario, que va a haber soluciones, pero el año que viene, el año que viene, para nosotros el año que viene es muy tarde, ¿no? Y en este diálogo, ¿no? En el que vemos, pues eso, se nos insiste mucho en la empatía, en intentar optimizar recursos, y luego se hace mucho hincapié nos insiste muchísimo en que las familias nos tenemos que implicar más, y llega un momento en el que se nos dice, es que la familia, muchas de vosotras lo que queréis es dejar a los niños en el CAI para que os lo arreglen. Claro, en ese momento todas las familias, bueno, varias familias de las que estábamos allí, yo creo que se nos cortó la respiración. Yo, de verdad te digo, José, después de esa reunión en la que se dijo esto y se dijeron muchas otras cosas, yo estuve una semana llorando, porque es que es dolorosísimo, y venimos, como tú bien dices, de
de un escenario en el que de pronto el delegado de educación en Sevilla te dice que para qué quiere tu hijo un petis para mover la lengua, que si es que para mover la lengua delante del espejo. La consejera de educación, que encima de aquí de Almería, diciendo que si el problema es que los niños solos con necesidades especiales están muy mimados o están los tenemos muy atendidos. El arzobispo que tú mencionabas diciendo que nuestros hijos son fruto del pecado y del desorden de la naturaleza. Y encima que nos dicen que a nuestros hijos los tenemos, que queremos que nos lo arreglen, pero vamos a ver. A mí me cuesta creer que todo esto es torpeza institucional, torpeza. Es que es muy difícil ser tan torpe tantas veces. Creo que están muy alejados de lo que es la realidad por la que vivimos muchísimas familias, y de verdad que es dolorosísimo. A mí no me para de repetir, mi hijo no es un juguete roto, no es algo que tienes que arreglar, claro. Es una persona, son niños felices, con pleno de derechos, y que hay una ley que les respalda, que es lo único que nosotros estamos exigiendo, que cumpláis con la ley, que ahora mismo hay un incumplimiento el real de la ley. A mí no me tienes que decir que yo me tengo que ocupar de mi hijo, por supuesto que toda la familia estamos implicadísimas cuidando de nuestros hijos, y a nosotros, nuestros hijos no los tiene que arreglar nadie. Claro. Son perfectos como son. Es que es una barbaridad. Perdona, porque de verdad ahí creo que hubo un momento que tuvimos que parar la reunión, porque yo creo que la sensación fue, y no fue un hecho aislado, a la semana siguiente se volvieron a reunir la familia con otras asociaciones, y las familias salieron, yo ahí no fui porque ya fue muy duro lo anterior, y salían con el mismo sentimiento de esa falta de siempre señalándonos, las familias tenéis que hacer más, el problema está en las familias, ¿no? Es duro, José. Pues sí, es muy duro, y yo creo que era muy importante que nos sentásemos a hablar de esto, porque de alguna forma tenía que quedar plasmado, o sea, y tenía que contarse y tenía que hablarse de esto. No ya por vosotras, como tú decías anteriormente, ni siquiera a vuestros niños, es porque a nivel institucional quieren vender y quieren contar algo que no es real, y que por mucho que por otros medios o de otra forma intenten hacer campañas de ello, hay otra parte de la sociedad que intentamos hacer campañas de algo diferente, de hablar de la realidad, de que no es una lucha. Ojalá me sentase para hablar de que todo va genial, de que no hay problemas, de que mira cómo se atiende a estos niños, hablásemos de la forma en la que trabajan en las terapias. Exacto. Me encantaría hacer eso, pero también en el día a día, cuando yo me junto con profesoras, cuando me junto con otras personas de redes o de donde sea, siempre surge esto, y es imprescindible contarlo y hablarlo. Así que solamente puedo agradeceros a la vez. Sí, ya te digo, a mí me encantaría, como tú dices, poder estar dialogando de cuáles son las mejores terapias en entornos naturales, con los niños, pero claro, nos limitamos a luchar por los derechos más básicos, los derechos que están más que conseguidos, que los respalda una ley, ¿no? Entonces yo también te quiero agradecer muchísimo que nos dé este espacio. Sí, y lo último que me gustaría mencionar es que a raíz de todo esto se ha hablado de la recogida de firmas, pero creasteis la asociación, y esa asociación en Almería pues está luchando por los derechos de los niños en el CAI, y me gustaría pues que hable muy concretamente de cómo se llama, Perfecto, sí, la asociación es Atienda, ¿no? Efectivamente se inició con la lucha, ¿no? por la atención temprana, ¿no? Pero nuestro propósito es ir más allá, como sabes, la educación inclusiva, el luchar por los derechos de la diversidad en su conjunto, ¿no? Ese es el objetivo fundamental. El grosso ha sido esa recogida de firmas, que yo creo que en tan poquísimos meses en tan poquísimas casi semanas recogen más de 11.000 firmas. Se nota que hay un sentimiento en la sociedad de sensibilización hacia esta problemática, y agradecemos muchísimo a todo el mundo que ha colaborado, pero nuestro objetivo es pues seguir con esta lucha que hemos iniciado con la atención temprana, pero también trabajar mucho en educación, que creemos que es otro de los grandes retos, y tú que estás ahí nos lo puedes decir, porque para mí ha sido un descubrimiento, o está siendo un descubrimiento. Mi hijo es el segundo año que está en el cole, y esto de las modalidades y los recursos dentro de la educación es una problemática. Entenderlo lo primero, escuchar hablar de todo esto, y pues poco a poco ir haciendo camino, que al final yo creo que cada vez que me entrevisto con una familia, ahora con Leila, ahora contigo, Blanca, al final lo que veo es que estáis abriendo camino, y eso
es precioso porque tenéis mucha fuerza para hacerlo, pero es muy duro porque no debería ser así en pleno 2025.